ustedes gusten. Primero que nada nos tenemos que remitir a lo que es la evangelización. Todos ustedes saben que es esa conversión de los indígenas de la religión pagana o politeísta a la religión católica. Quienes se van a encargar de esto en esta región van a ser primeramente los franciscanos, que son los primeros misioneros, y ellos venían directamente del convento de Sinsusan, el franciscano, que de hecho es el primero en la provincia de Michoacán. Y ahí Fray Juan de San Miguel es el que va a comenzar con esta labor misionera. Él es el que va a estar distribuyendo en todas las regiones de la provincia de Michoacán y después sobre todo de Michoacán a todos estos franciscanos para que empezaran a hacer la conversión a la religión católica. Por lo tanto, se dedicaron a la destrucción pues, de todos los vestigios que existían de esta religión politeísta. Ya saben ustedes que destruyeron códices de esculturas, las mismas yácatas o pirámides, fueron utilizadas las piedras para construir en su lugar los templos católicos, y es en donde se empieza a dar la primera semilla de la evangelización. Y no se duda que en esos primeros años de la conquista y de la evangelización, pues algunos de estos misioneros hayan muerto en manos de los indígenas, porque en la región que está aquí, Salvatierra, por el río Lerma, del río Lerma hacia Yuriria, van a ser purépechas porque el río era la frontera natural, y del río Lerma hacia este lado van a ser los chichimecas, pero de los chichimecas hay muchos grupos. El grupo más pacífico son los otomíes, que de hecho son los que se establecieron precisamente en este lugar. Posteriormente, don Vasco de Quiroga, que fue el primer obispo de Michoacán, va a empezar a crear, basándose en el libro La Utopía de Tomás Moro, se va a empezar a crear unos hospitalillos. En estos hospitalillos era donde se le daba la atención espiritual y material a los indígenas. En ellos se les atendía de sus enfermedades, se les enseñaba algún oficio, por ejemplo el arte primario, el trabajar los metales, que eran cosas que aquí los indígenas no conocían, no conocieron de hecho ni siquiera la rueda, mucho menos el trabajo en los metales. Van a seguir reflexionando los conocimientos que ellos ya tenían con las técnicas europeas. Por ejemplo, en lugar de utilizar la coa o el bastón plantador, van a utilizar ya las yucas de bueyes, que van a cambiar pues la manera en la que los indígenas estaban acostumbrados a trabajar. En estos hospitalillos también se les atendía en cualquier necesidad. Les repito, también la cura de las enfermedades, pero sobre todo se les daba la asistencia espiritual que requerían los indígenas. En algunos casos también se les daba hospedaje si estos eran demasiado pobres. Y en el hospitalillo aquí de Huatzindeo se encontraba entre Santo Tomás y San Pedro. Todavía no hemos encontrado los vestigios reales de dónde estaba ese hospitalillo, porque estamos hablando del siglo XVI, finales de 1500. Y que obviamente era un hospitalillo, la construcción era de adobe, y ahí el misionero más importante, el más destacado, el que más mencionan los cronistas, va a ser Fray Juan Lozano, apodado Gallina, porque él acostumbraba a proteger a los indios como una gallina a sus polluelos. Él murió en olor de santidad y su cuerpo lo desenterraron muchos años después, estaba incorrupto, porque la cal que le pusieron encima se petrificó, y se dieron cuenta de que también en sus mejillas tenía unos surcos de tanto que lloraba al ver la miseria, lo desprotegidos que estaban los indígenas. Él de hecho predijo su muerte, predijo la fundación de Salvatierra. A mí me fascina esa predicción porque si ustedes están por los terrenos de la feria, y si ven hacia lo que es Salvatierra, se fijarán que está más abajo, es un valle precisamente, y él, más o menos como por esa región, un poquito más adentro, él llegó a decir que en aquel pedregal pondrá Dios más grande un gran tesoro, y en él habitarán hombres muy santos. Y ante esas palabras, pues se supone que es la predicción de la fundación de nuestra ciudad, muchísimos años después de que él había muerto. Sus restos mortales están también perdidos por el paso del tiempo, nunca se tuvo el cuidado de conservarlos. Ahí en ese hospitalillo es donde originariamente estaba Nuestra Señora de la Luz, nada más que en ese momento va a ser una Inmaculada o la Purísima Concepción. Incluso no estaba con el niño
ciudad de San Andrés de Salvatierra, conservando el nombre de San Andrés para que fuera el patrono de la ciudad, pero cuando encontraron en la década de 1650 a Nuestra Señora de la Luz, pues rápidamente le quitó el patronato a San Andrés, pero todavía lo podemos ver encima de la Virgen de la Luz en el santuario diocesano. Él ahí va a encontrar a la Sagrada Imagen, va a empezar a dar el culto, sin embargo va a declarar, la van a abandonar, ya conocen ustedes su historia que dejamos después. Don Nicolás Tamayo de Contreras, que era el dueño de la ciudad de San Buenaventura, que era vecina con el hospitalillo de Guatzindeo, va a encontrar esa imagen una noche en que llegan sus peones a decirle que algo se estaba quemando. Y no era que se quemara, sino que eran las luces que empezó a irradiar la imagen para llamar la atención de los habitantes y que comenzara su culto, como que efectivamente ocurrió. Cuando se hace la fundación pues de la congregación de San Andrés Chochones, eran muy poquitas personas las que había. Una congregación es un grupo muy pequeño de vecinos que se congregan, precisamente por ser congregaciones, que se congregan a vivir. La diferencia es que las congregaciones eran exclusivas de indígenas, pero en el caso de aquí de nuestra región era de españoles. Los indígenas vivían aparte. De hecho, cuando se funda aquí el barrio, va a ser, se le llama extramuros de la ciudad, aunque no era una ciudad amurallada, pero eso está dando a entender que estaba fuera de la ciudad, porque Salvatierra, su límite era hasta Guillermo Prieto. Ven que todavía existe la pared de los baños, que era el muro original del extenso convento de los carmelitas, hasta ahí llegaba la ciudad. Y en el siglo XVIII empieza a crecer, en 1798 se construye lo que es el templo y convento de capuchinas, y por eso ya se juntó, digamos, realmente lo que era el barrio extramuros de la ciudad con la ciudad. Entonces sí tenían en ese tiempo muy separado a los indígenas de los españoles y todas las castas que se habían hecho como resultado precisamente de estas mezclas raciales. Los mulatos, mestizos, gente del aire, no te entiendo, Cambujo, mulato, Santiago, Santa Atrás, etc. Entonces había barrios especiales. Por eso no sé si hayan ustedes escuchado que se habla mucho de que Salvatierra fue una ciudad española, y para hacer la diferencia, los indios sí les van a permitir vivir, pero fuera de ella, porque no existía ese permiso para que vivieran en la misma región, ni que asistieran a los mismos templos, aunque ocasionalmente eso sucedía. Por eso los indígenas van a pedir la autorización para que les hagan una capilla, porque ni siquiera iba a ser un templo, era una capilla. Y uno de los habitantes de esta congregación va a ser doña Catalina Ponce de León, que va a ser la futura esposa del indio Juan Miguel. Ella era una india principal. Al decir india principal es decir que descendía de la nobleza purépecha y era una persona de mucho dinero. Por ejemplo, en el archivo hay documentos en donde se habla de las vastas extensiones que ella tenía. Incluso está una carta de dote que ella le entrega a su nieta cuando se casó. Y una de las casas que doña Catalina Ponce de León poseía era enfrente del templo de San Francisco, donde se filmó la película del Niño y la Estrella. Toda esa esquina era de doña Catalina Ponce de León, una de las tantas casas que tenía. Como está muy cerca de la Plaza de Armas, porque también entre más cerca estuvieras de la Plaza de Armas, lo que hoy en día es el jardín principal, más importante, más influyente eres, porque también no es lo mismo ser cualquier indígena a ser de la nobleza indígena, que sí van a seguir conservando muchos de sus privilegios. Entonces por eso doña Catalina va a tener ese solar tan cercano a la Plaza de Armas. Ellos dos se casan, Juan Miguel y doña Catalina, y van a tener a varios hijos llamados Juan Agustín, Gabriel, Gaspar, Juana de la Cruz e Inés de la Cruz. Y ambos van a vivir ya cuando se funda en 1644 la ciudad de San Andrés de Salvatierra. Y precisamente al estar viviendo aquí es cuando él tiene la intención, junto con otros indígenas, de tener un barrio especial para ellos, y para eso en 1659 van ante el ayuntamiento a que les concedan la merced de tierras. Una merced de tierras es que les donen tierras para habitar
por ejemplo, cuando se establecen los carmelitas, el ayuntamiento de la ciudad del Primero les va a conceder la primer merced de tierras a ellos el 1 de abril de 1644, 2 meses después de la fundación de la ciudad, que se había dado el 9 de febrero. Entonces ellos fueron a pedir la merced para la construcción y la fundación de un barrio exclusivo de indios y que estaría bajo la tutela de San Juan Bautista por ser el patrono de Juan Miguel. Aquí vemos todos los que se reunieron para hacer la petición formal. Junto con Juan Miguel fueron Pedro Alonso, Diego Martín, Nicolás Sánchez, Diego Hernández, Juan Cristóbal, Juan Pérez, Nicolás Rodrigo, Agustín Hernández, Diego de Santiago, Juan Pascual, Juan de Soto, Juan Matusino, Nicolás Francisco, Juan Francisco y Juan Antón. Si se fijan, algunos tienen apellidos como si fueran nombre. Esto se va a dar porque cuando es la evangelización, se han fijado, no sé si ustedes conozcan el convento de Sinsunzan, franciscano, tienen unos atrios amplísimos, el de nosotros también tiene un atrio grande, porque los indígenas estaban acostumbrados a todas sus actividades religiosas al aire libre. Entonces los misioneros van a tratar de adaptarse a lo que estaban acostumbrados, y aparte como los estaban evangelizando y eran tan numerosos, no cabían dentro de las iglesias, por eso se hicieron también, por ejemplo, las capillas abiertas. Y cuando hacían los bautizos, eran bautizos de 100, 200, 300 personas al mismo tiempo, y que de hecho no iban uno por uno, sino así en un montón. Y para no confundirse cómo se iba a llamar cada uno, le ponían a todos, si era el día de San Pedro, todos los que en ese momento se bautizaron, todos se llamaron Pedro. Y también ustedes saben que las tierras, cuando es el momento de la conquista, se les entregan a los encomenderos. Entonces, el apellido que va a tomar ese indio es del encomendero al que pertenecía. Por ejemplo, tenemos Rodrigo, Alonso, Miguel, y que se van a convertir en apellidos. Hasta la fecha continúan estos que parecieran nombres, pero en realidad son apellidos, pero esa es la explicación a que tengan ese tipo de apellidos. El solar que ellos van a pedir va a ser desde el puente de Batanes hasta el canal Reforma. Ustedes traten de hacer la imagen mental. De hecho, aquí no es exactamente la zona, es Zapatierra. En el siglo XVIII es un dibujo que hizo Francisco de Ajofrín, un fraile capuchino que vino aquí, visitó en el siglo XVIII nuestra ciudad, e hizo este dibujo que es incluso el único que muestra la garita del puente de Batanes. No sé si la alcancen a ubicar. Terminando el puente se ve como una torrecita cuadrada. Ahí era donde se cobraba precisamente por atravesar el puente, porque fue una obra hecha por los carmelitas que ellos la costearon y pues de alguna manera deberían de recuperar ese costo que tuvieron. Los frailes carmelitas. Ellos, acuérdense que son la ciudad no sería lo que es sin los carmelitas. El convento era extremadamente grande, a ello le debemos ese convento que es desde Guillermo Prieto hasta Zaragoza, en Cuadro de Juárez a Hidalgo. Todo eso era lo que unos incluso lo alargan hasta Leandro Valle. Todo lo que es el mercado pues era la plaza de los perros del antiguo jardín de la meditación, que ya con las leyes de reforma pues se repartieron todos los solares, se abrieron calles, etc. Ellos también son los constructores del puente de Batanes y del portal de la Columna, porque de aquel lado de la ciudad el límite era precisamente ese portal en donde ellos tenían 3 mesones, uno para el público en general, uno para los carmelitas y otro para los sirvientes de los carmelitas. No sé si se han fijado que en el portal la primera casa, si van desde Ocampo, tiene todavía
la portada, en la clave de lo que en el dintel de la casa tiene todavía el escudo carmelita, porque pues todos esos eran los mesones, y se le llama de la columna porque ahí existía una pintura del Señor de la Columna en donde los viajeros pues se encomendaban, y que con las leyes de reforma se retiró y hoy en día está en la sacristía de la parroquia. Bueno, cuando ya hacen el reparto de los solares, ya que les hacen la merced, ellos reparten los solares a cada uno de estos indios fundadores, y años después ellos le van a solicitar al obispo de Michoacán que les permita la construcción de una capilla para empezar a rendir culto pues a su patrón, que es San Juan Bautista. Originariamente le va a pasar a San Juan Bautista, le va a pasar lo mismo que San Andrés, que eran los patronos, pero llega otra imagen más hermosa, más milagrosa, pues le tumbó el puesto. Era San Juan, acuérdense que él era el patrón original, y el obispo Fray Marcos Ramírez del Prado les concede esa licencia en 1687, y comienzan rápidamente recolectando fondos entre los mismos indígenas para la construcción de la capilla. Era capilla, no era templo, porque también como eran muy pocos los indígenas y como era precisamente de indígenas, no se les permitía un templo más grande. Y esta primera capilla es lo que ahorita es la sacristía, si se fijan tiene unas dimensiones muy reducidas. Y ahí estamos viendo las medidas, tenía 15 varas de largo por 6 de ancho, una vara son 80 centímetros, para que más o menos ustedes se puedan dimensionar, pero les repito, si podemos ver lo que es la sacristía, ese era el tamaño de la capilla. Y Juan Miguel se va a encargar, les decía, de la recolección de los fondos para la construcción. Ya una vez que estuvo hecha, empezó a crecer el barrio y ya no daba abasto a la gente. Entonces, en el siglo XVIII se pide una nueva licencia para ampliar el templo y deciden dejar lo que ya estaba como sacristía y a un lado construir el templo actual, que es el que continúa sin muchas modificaciones, afortunadamente, el templo. Y se inauguró en 1735, ya como lo vemos. Y una vez que ya estuvieron aquí, consideraron pues que San Juan necesitaba a lo mejor ayuda o que necesitaban otra imagen para rendirle culto, y piden una nueva licencia para la construcción, para la fabricación de un Cristo a quien estar venerando. Se les concede y se mandan a varios escultores al campo aquí a los alrededores, a que fueran a buscar un árbol con las características necesarias pues para poder tallar la imagen de una sola pieza y que no estuviera parchada. Se fueron en diferentes direcciones, no encontraron nada, y se regresan, se reúnen y dicen, pues no encontramos nada, vámonos hacia otro rumbo. Se van hacia otro rumbo e inmediatamente uno de los escultores regresa diciendo que ha encontrado el árbol con las características necesarias, que ya no necesitan buscar más, porque de ahí está el tamaño, tiene la forma, pues puede ser de estar así las ramas para poder sacar los brazos. Bueno, ahí tenemos, porque la reserva de que ustedes me corrijan, yo tengo entendido que es de patol, el señor, entonces fueron a buscar un árbol de patol, que es una madera muy ligera, pero muy resistente a la vez. Pero al estar descortezándolo se encontraron con una hermosa sorpresa, que ya el Cristo estaba tallado y los escultores dijeron que la imagen era tan perfecta que lo único que le faltaba era la envergadura y los últimos toques. Inmediatamente, como es un hecho milagroso, dieron parte al juez eclesiástico y al comisario de la Inquisición, que era José Javier de Rivera en ese momento. ¿Por qué le van a dar fe ante el comisario de la Inquisición? Por la sencilla razón
de que estamos hablando de que es un hecho milagroso y que por lo tanto en ese momento eran muy cuidadosos de que la gente pudiera cometer alguna herejía o que se empezara a desviar pues de la ortodoxia católica, y ya tanto el juez eclesiástico como el comisario de la Inquisición dieron fe de que efectivamente era un milagro, que la imagen estaba tallada, que nadie de los escultores había tenido que ver, que nadie lo había manipulado, que había empezado pues con la talla. Se levantó un registro de ese testimonio que dieron, porque hubo también otros testigos que hablaron y que platicaron la misma versión, y ese libro lo tenían guardado los carmelitas. Volvemos a hablar de la importancia de los carmelitas en la ciudad. También recuerden la hacienda de San José del Carmen, tan grande e importante que fue. Ese libro no lo dice abiertamente el canónigo Esquivel y Vargas, que es el que platica este hecho en su libro El Fénix del Amor. No dice abiertamente cómo se llama el libro, pero yo sospecho que es el libro prieto, que tan patente, pues deciden ponerle la advocación del Señor del Socorro, y como tal, pues la gente va a empezar a pedirle el socorro en cualquier necesidad que tenían, y por lo tanto su culto aumentó de manera inmediata, tanto por la belleza de la imagen, su origen milagroso y sobre todo los milagros que estuvo realizando durante pues todo ese tiempo. Ya la imagen ustedes la conocen mejor que yo, aquí la tienen, pero vamos a hablar un poquito de él con algunas características. Hace 3 años Guille me acompañó en esa aventura de venir a medir al Señor, tomarle fotografías de cerca para pues poderles dar una mejor apreciación de la imagen, porque no es lo mismo verlo acá abajo desde el altar a tenerlo frente a frente. De hecho no huelen igual, tampoco, no sé si alguien haya tenido pues la fortuna de tenerlo de cerca, de poderlo tocar, incluso por ejemplo con la Virgen de la Luz también. Son experiencias diferentes el estar viéndolo acá de lejos a poder apreciarlo incluso con otros ojos, no tanto con los ojos de la fe, sino con los ojos artísticos, porque al final de cuentas pues Dios ahí plasmó ese trabajo para transmitirlo a nosotros mismos. Tiene una altura natural, podríamos decir, mide 1,72, quizá a lo mejor un poquito más, pero por la inclinación de las rodillas y la posición de su cabeza. En su rostro pues se puede ver ya al momento de ponerle la encarnadura pues el realismo, la perfección que el escultor le plasmó, incluso para los moretones, el rictus de dolor, sus dientes, las heridas, los ojos, las pestañas. Y también depende del ángulo donde lo veamos. Si lo vemos del lado derecho se ve diferente a si lo vemos del lado izquierdo, si lo vemos totalmente de frente, si lo vemos desde abajo, si lo vemos como a media altura. Tiene movilidad y por lo tanto se aprecia de manera diferente. Que le repito, no es lo mismo verlo desde el altar cuando está uno orando a verlo desde otras perspectivas. Los dedos, bueno, las uñas de pies y manos, a mí toda la vida mi mamá me decía que la gente platicaba que eran de marfil, y que parte de los huesos, al igual que el señor del desmayo de Capuchinas, eran humanos. Yo no sé qué tan cierto sea eso, pero yo crecí con esa creencia. Se pueden ver también, incluso si se fijan en sus tobillos, las ligaduras de las cuerdas, para que vean pues el realismo que tiene la imagen, y que a lo mejor ustedes no se habían percatado de lo mismo. La herida en su costado también, si se fijan, alrededor ya tiene moretones. Las costillas, piensen en todo lo que sufrió en 24 horas, cómo se acabó, todos los golpes y demás. Entonces, cómo se acabó, por decirlo de alguna manera, y pues los vestigios pues de ese maltrato que sufrió. De perfil, yo creo que es rara vela que podemos verlo de perfil, y si se fijan, se ve muy diferente. Aquí tiene una expresión diferente porque su cabellera está hacia atrás, y como aquí la estamos viendo de perfil, es totalmente diferente. Es
pueda apreciar pues bien sus dedos. Yo no sé quien lo haya estudiado si realmente sean de marfil o no. Y las heridas de la rodilla, que también tiene fuertes moretones ahí muy marcados. En esta se nota un poco más. Bien. Después de esto, pues la gente, ya una vez que descubrieron esa imagen tan milagrosa y que comenzó pues a mostrar ese poder y esos milagros tan patentes, la gente se dedicó pues a hacerle fiestas. Había dos festividades muy importantes, que hoy en día nada más hay una, que es precisamente esta. Pero anteriormente, es decir, desde el siglo XVII, XVIII, quizás hasta principios del siglo XX, hasta hace unos 100 años, los miércoles santo, en Semana Santa, el Señor era sacado de su templo y era llevado en procesión hasta el templo parroquial. Hasta 1700, antes de 1749 el templo parroquial era San Francisco. A partir de 1749, que es la secularización del curato, hasta la fecha es el santuario de Nuestra Señora de la Luz. Pero las calles se adornaban. No se habla todavía de los arcos vinieron mucho tiempo después, pero sí en las crónicas mencionan que las calles se adornaban, que la gente salía con música, con toda solemnidad, esa procesión, llevando la sagrada imagen hasta el templo parroquial, en donde también se le hacía una misa solemne y era devuelto a su templo, no se quedaba ahí, se llevaba en la mañana, en la tarde se hacía la misa, al terminar la misa se regresaba con la misma solemnidad a su templo. Y la otra fiesta que, les repito, se sigue conservando, ustedes también la conocen más que yo, pues es el Buen Temporal, que se festeja el segundo domingo de noviembre, y el objetivo pues es agradecer ese temporal, esas buenas cosechas, las buenas lluvias, que no hubiera plaga, todos los beneficios recibidos en la cosecha, y pedir algo igual o mejor para el siguiente periodo. Por eso se le conoce la fiesta como del Buen Temporal. Aquí está una foto que tomé de mayo de los primeros arcos. Fíjense cómo han evolucionado en 50 años, a lo mejor 50, 60 años, cómo está la evolución de los arcos. Y que obviamente aquí podemos ver un sincretismo religioso importantísimo, porque si bien es una fiesta católica, tiene todos los elementos indígenas. Entonces aquí se está viendo la fusión y el origen indígena del barrio y de la festividad. Ahí, a lo mejor ustedes no se habían percatado, incluso la cruz atrial, si se fijan, es la única cruz que existe en Salvatierra, porque solo en los templos de indios existían las cruces atriales, porque ahí algunas están grabadas para de alguna manera fácil poderles enseñar todo lo que es la religión. En este caso todo lo de la pasión, porque a veces tienen grabado que los clavos, la corona, el cordero, la escalera, todos los elementos pues, de la pasión. Entonces es un elemento distintivo. Si alguien va a alguna ciudad, la que sea, y en la iglesia, en el atrio de la iglesia hay una cruz, indudablemente ese templo fue de indios, y al entrar se van a ver todos los elementos. Aquí tenemos la confección de los arcos. Y en la víspera, no sé si se siga haciendo, creo que sí, que vienen de las mesitas para adornar el altar mayor y que también vienen a rezarle. ¿Sí es verdad todo lo que siguen haciendo? Porque a mí lo que me habían dicho, y eso así como que me interesaría investigarlo, pero ahorita tuve mucho trabajo en estos días, me dicen que traen un libro antiguo con el castellano antiguo todavía. Eso es un tesoro que deben ustedes de preservar. Quizás son los de mayor obligación, es de todo Salvatierra, pero esto es de ustedes. Ustedes deben de preservarlo, incluso que su fiesta no se vaya deformando, porque empieza a llegar influencias de otros lados y esto se va a deformar y en algún momento se va a perder. A lo mejor
vivan lo que nosotros y sientan ese mismo orgullo y continúen con la fiesta, hay que preservarla y que no se vaya perdiendo. Hace 2 años yo tuve también esa curiosidad y me vine a escuchar en varias voces el mismo verso, lo hacen cantado. Es muy hermoso todo lo que ellos cantan, dicen, repiten, y yo me interesé, me dije, ¿quién es el dueño del libro? ¿Quién tiene el cuadernito? Pero son muy muy celosamente de su trabajo. Piensan tal vez que uno lo pero a lo mejor ustedes lo que pueden hacer es grabarlo para que de alguna manera se quede un testimonio. Permítanme un momento, por si se llegase a empezar a perder, que quede un testimonio de cómo era y decirle a las personas, no me lo prestes, tú sácale las copias y que que le tomen fotos, que quede una copia digital para preservar todo eso, porque si ya son pura gente grande la que viene, en 10, 15 años que ya no estén, se va a perder. Mira, precisamente hace 2 años también estuve yo aquí, ya tengo toda la organización aquí en las fiestas del barrio, y platiqué con un señor que traía ese librito, que es de aquí del barrio, se llama Juan Lara, dice que coincidió con ellos y me estaba diciendo que ya quedan pocos, que han muerto, y algunos, otro de aquí de Salvatierra, conocido como el chute, ya de la economía andado de más, pero el que lo tiene todavía, que se llama es Juan Lara, Sí, que le tomen con una buena cámara profesional, que se digitalice e incluso hasta se puede difundir así, se puede reimprimir, hacer un facsímil, no sé, ver una manera para conservarlo, pero a ellos el próximo año, a lo mejor dejarles esa tarea, grábenlos, filmen, no sé cuánto dure. De las 11 de la noche a las mañanitas a las 5 de la mañana. A lo mejor se pueden ir turnando, uno filma 2 horas, otro 2 horas, y luego juntan todo. Sí, voy a ver cómo ando, porque como no he terminado la otra conferencia, porque se me juntaron, por eso no pude. Pero ahorita les tengo una sorpresa muy importante al final. Algo que también es de suma importancia, que en todos los demás templos de Salvatierra tienen el altar principal a un santo o a una virgen, y solamente en nuestro templo está El solito. Dios nuestro Señor, está que la Virgen de la Luz, que la Virgen del Carmen, que la Virgen del Rosario, que la Virgen de Guadalupe, pero Y la comparten en el altar. en el altar principal solamente aquí están nuestros santos. Entonces, fíjense cuánta riqueza tienen, y les repito, ustedes son los primeros, son un barrio, todavía tienen ustedes esa característica de organización, de sentirse unidos, de traer la camiseta, y entonces conserven lo que tienen para que las futuras generaciones desde pequeñitos se vayan acostumbrando los niños, porque a lo mejor ahorita ya por todas las cosas que trae la modernidad y la globalización ya se van olvidando, y entonces se va a perder esto, y tiene tantos años y sería una verdadera lástima, porque es un hervidero de cultura lo que hay aquí, no nada más de religión sino de cultura, como no tienen idea, y desgraciadamente muchas veces viene y lo aprecian más en la gente de fuera que la de dentro. Entonces vamos a hacer algo para que se conserve y que se perpetúe. Ahorita ya con tanta tecnología se puede hacer eso y decirle, si quieres estar tú presente, a los de las casitas, tú estás presente, solo le vamos a tomar fotos y listo, para que no tengan también la desconfianza, y decirle, venderle la idea, convencerlo de que es para que eso se conserve, no para arrebatárselos a ellos, porque ese es el objetivo de las cuentas, conservarlo. Bien, pues a las 5 de la mañana, ya todos ustedes saben, yo creo que no les tengo que decir mucho, si ustedes son aquí los expertos, empiezan
las mañanitas que son hechas exclusivas para él incluso, y posteriormente la alborada sale a todos los templos en donde se entonan las mañanitas y pues regresan finalmente aquí. Y ustedes saben que hay muchas personas que vienen, que son de Salvatierra y en todo el año no vienen solo a esta fiesta, no vienen ni para Navidad, ni para Semana Santa o cualquier otra festividad, sino eso está dando a entender el arraigo que ellos sienten hacia el barrio. A lo mejor se pueden ayudar de ellos, pues para que los apoyen de alguna manera. Anduve haciendo también un trabajo de campo con Guille y nos dijeron que quienes se encargan de hacer los arcos son estas personas. Quizá falte alguno, quizá alguno ya no lo haga. Como yo no vivo aquí en el barrio, no conozco incluso a las personas, no sabría decirles si continúan. Yo me acabo de enterar también hace poco de una vecina que está en esta calle, conserva fotografías antiguas y es muy interesante porque no había arcos. En los postes colocaban palmas y con estrellas. algo tiene esas fotografías, las tienen en blanco y negro y sería interesante también que las prestaran para rescatar parte de la historia. Sí, porque también lo que estuvimos investigando nos dijo la señora Bradilla que tenían estrellas de papel de China como las que sacaban el 2 de febrero, Sí. que era para iluminar y todo eso. Obviamente ahorita ya ha cambiado, porque pues ya hay otra manera de iluminarlos y le van agregando otros elementos, entonces se va enriqueciendo o se va perdiendo como se quiera ver, pero sí sería importante que se hiciera todo eso. Y pues existen los mayordomos para el adorno y los creadores de las mañanitas al Señor del Socorro. Y aquí viene la sorpresa, todavía no les voy a dar muchos detalles, nada más a comentarles, no sé si incluso ya los